Bueno, vamos a comenzar con el segundo capítulo de aguas curativas. Beneficios del agua. Ya hemos visto el agua y la salud, la importancia de tomar agua de alta calidad, ¿sí? Y comenzamos aquí con el desequilibrio del ácido base, ácido alcalino o ácido básico, sí. Bueno, dice, uno de los descubrimientos nutricionales más revolucionarios de los últimos años es el hecho de que cada alimento que comemos tiene un efecto significativo en nuestro equilibrio interno. Algunos alimentos y bebidas tienen un efecto acidificante en cuanto son digeridos, mientras que otros son alcalinizantes y neutralizan los ácidos, potencialmente dañinos. Debido a nuestra biología y genética, todos los seres humanos tenemos que conseguir un estado de equilibrio ácido-alcalino para tener una buena salud. Desgraciadamente, las necesidades biológicas a menudo son incompatibles con los modernos hábitos alimenticios, que tienden a mantener nuestros cuerpos en un estado de leve acidosis y con un poco de exceso de acidez. La mayoría del agua de nuestros grifos lo es y puede empeorar esa acidosis, provocando numerosas afecciones serias. Para comprender por qué el agua ionizada es la solución a este problema, deberás familiarizarte primero con el equilibrio ácido-alcalino y lo importante que es para tu bienestar. Quiero comentar que yo llevo mucho tiempo usando los imanes. Y los imanes, la magnoterapia también es súper interesante para trabajar con esto que estamos hablando del pH de nuestro organismo. Entonces, muchísimas cosas beneficiosas para la salud tienen que ver con esto, así con esta parte del equilibrio, ya que somos 80% agua. No se nos puede olvidar que nuestro cuerpo está formado por un alto porcentaje de agua. Bueno, ¿qué es el equilibrio ácido-alcalino? Dicho de una manera sencilla, el equilibrio ácido-alcalino es el equilibrio entre la cantidad de ácido y alcalino, que son los no ácidos o el base, de tus tejidos y fluidos corporales, principalmente sangre, saliva y orina. La proporción de ácidos y no ácidos se determina midiendo el pH, un término que significa literalmente potencial de hidrógeno, pH, potencial de hidrógeno, que se utiliza para representar la concentración relativa de iones de hidrógeno, protones simples, partículas con carga positiva en sangre, orina y saliva, definido por primera vez por el bioquímico danés Søren Peter Lauris. En 1909 el pH se utiliza para medir las propiedades ácidas, alcalinas o neutras de diversas soluciones y compuestos, así como para los fluidos de los tejidos corporales. El pH se mide en una escala del 0 al 14. Una medida 7 es neutra, ni ácida ni alcalina. Las medidas inferiores al 7 se consideran inferiores ácidas, y mientras que las medidas superiores se consideran alcalinas. Bueno, yo creo aquí que como mejor vamos a entender todo el mundo, a ver si puedo abrir esto, es lo típico. ¿Quién no ha estado alguna vez en una piscina, ¿no? Y ha venido el de mantenimiento con un liquidito y ha ido a medir el pH de la piscina, ¿verdad? Y teníamos ahí pues este modo de medir el pH 4, ¿ves? Menos el 7 sería el neutro, el verde, y el ácido aparece en naranja y lo alcalino aparecería en violeta azulado, ¿sí? Azulado, no azulado. Junto a. Aquí hoy tengo una luz de lámpara un poquito amarillenta, por eso se ve así. A ver, la voy a cambiar en luz, un poquito, una luz más blanquecina. Y a ver, ay, las lámparas estas. Pam, pam, pam. Hablando de los colores del pH, pues aquí la estoy liando un poco, ¿no? Ay, Dios mío. A ver si para esto, por favor. Bueno, ya he podido controlar la lámpara. Bueno, pues continuamos. Me gusta mucho este tema porque me recuerda cuando estudiaba laboratorio, que yo soy técnico en laboratorio clínico. Por eso que me gusta mucho este tema. Vamos a poner esto aquí. Así, y así un poquito mejor, ¿no? Pues sí. Bueno, pues dice aquí, a medida que aumenta el número de iones de hidrógeno en una sustancia, también hace que el nivel de acidez aumente, ¿vale? Las medidas inferiores a 7 se consideran ácidas, mientras que las medidas superiores a 7 se consideran alcalinas, que es lo que estábamos hablando aquí con esto, ¿vale? Así. Bueno, seguimos. Dicho de otro modo, bueno, vamos a rebobinar un poquito. Las medidas inferiores a 7 se consideran ácidas, que son las naranjadas. A medida que aumenta el número de iones de hidrógeno en una sustancia, también lo hace el nivel de acidez de dicha sustancia. Dicho de otro modo, los ácidos desprenden iones de hidrógeno y los alcalinos o bases acogen a los iones de hidrógeno. Una sustancia ácida, pocos hidrógenos. Ácido. Una sustancia alcalina, muchos hidrógenos. Entonces, para una salud óptima, la química de la sangre de tu cuerpo necesita ser ligeramente alcalina, con un pH 7,38 o 7,42, con lo cual se acercaría a un verde azulado.
azulado. Me hace gracia. Azulado, azulado. Bueno, cuando tu pH varía muy por encima o muy por debajo de este número durante un largo periodo de tiempo, generalmente aparece una enfermedad como resultado. Estar ácido, aquí seguramente que en este libro pues lo irán contando, que lo que comemos va a provocar que tu sangre se convierta o tu organismo sea un organismo ácido. Y ahí es donde vamos a encontrar un caldo de cultivo para bacterias, hongos, virus, pim, pam, pam, y todos esos patógenos. Los médicos reconocen la conexión entre el equilibrio del pH y la enfermedad desde principios del siglo XX y hoy saben aún más sobre las consecuencias nocivas de un desequilibrio ácido-alcalino, a pesar de que existen casos excepcionales de exceso de alcalinidad, que también se llama alcalosis. La acidosis es el problema más común, especialmente en Estados Unidos. La acidosis o el exceso crónico de acidez surge cuando los ácidos de diversas sustancias que has ingerido aumentan hasta un punto en el que el cuerpo ya no es capaz de neutralizarlo o eliminarlo satisfactoriamente. Un exceso de acidez también provoca un entorno sanguíneo pobre en oxígeno y colabora en el crecimiento de microorganismos dañinos en el torrente sanguíneo, como yo ya he comentado. Hongos, bacterias, la cándida y virus, ¿vale? A partir de la página 28 podremos encontrar información sobre otros trastornos de salud que se asocian al desequilibrio ácido base o ácido alcalino. Vale. El equilibrio ácido-alcalino en el agua. Hoy en día la mayoría del agua que está a nuestra disposición es ácida, debido tanto a los factores externos, que es la contaminación, como la composición química del agua, que incluye iones de hidrógeno. El capítulo 3 nos va a explicar la ciencia que hay detrás de los iones de hidrógeno y el proceso de ionización. Por ahora debes comprender algunos datos sobre los iones de hidrógeno en el agua y su relación con el nivel de pH corporal. Junto con el oxígeno, el hidrógeno es el principal componente de agua, lo cual queda claro que su representación química, H2O. Los iones de hidrógeno se forman como parte de la reacción química del agua, por lo que cuanto mayor sea la concentración de iones de hidrógeno, más ácida será este agua. La concentración de iones de hidrógeno es minúscula en el agua pura. Y aunque hay una concentración ligeramente superior en el agua del grifo, su medida global del pH no se ve significativamente afectada. Aún así, dado que los iones de hidrógeno son inestables por naturaleza y muy reactivos, se esconden en el agua de tu cuerpo esperando a unirse a otras moléculas. Esto provoca reacciones entre los ácidos, que desprenden iones de hidrógeno, y los alcalinos, que aceptan iones de hidrógeno, alterando así el pH, el equilibrio de tu pH. Las toxinas ácidas que contiene el agua del grifo debido a los tratamientos químicos y a la contaminación ambiental aumenta la concentración de iones de hidrógeno en el agua que bebes habitualmente. La mayoría del agua potable tiene un alto contenido en cloro, lo que lo hace todavía más ácida. Además, los científicos han descubierto recientemente la presencia de fármacos, que son ácidos, en la mayoría de los suministros de agua de la ciudad, de la nación. El verdadero alcance de este daño interno causado por estos químicos todavía está por ver, señores, todavía está por ver, pero se ha determinado que su alta concentración de iones de hidrógeno afecta al nivel de pH del agua, lo cual altera a su vez el equilibrio ácido-alcalino que se consume. O sea, ya no solamente lo que provocamos con algunas comidas hoy en día, sino que también el agua, que es parte obligatoria para estar vivos, ¿sí? Como el respirar. Primero respirar y luego el oxígeno en sangre con el agua. Las consecuencias del desequilibrio ácido-alcalino son relativamente excepcionales. Los casos de desequilibrio ácido-alcalino extremo que pongan en riesgo la vida, pero incluso una leve acidosis puede dañar el cuerpo y afectar profundamente su función global y su nivel de energía. Esta sección destaca algunos de los problemas de salud más importantes y cada vez más comunes que tienen su origen en un exceso de acidez del cuerpo. Por ejemplo, el primer desequilibrio de este pH va a ser envejecimiento acelerado. El envejecimiento acelerado, también conocido como envejecimiento prematuro, es el resultado directo de una estructura celular debilitada, lo que ocurre cuando las células están expuestas constantemente a un entorno ácido excesivo. Igual que cuando el cuerpo está deshidratado, lo cual provoca que las paredes de las células se sequen ante el exceso de acidez. Cuando se examina bajo el microscopio, las células aparecen curvas y deformes. Esta pérdida de integridad estructural afecta a la capacidad de las células de funcionar correctamente, de comunicarse con otras células y de fabricar las proteínas esenciales para repararse. En particular, la acidosis impide la producción de proteínas de choque térmico, las cuales facilitan el proceso regenerativo. Una cantidad inapropiada de proteínas de choque térmico puede desencadenar una muerte prematura de la célula, dando como resultado sistemas orgánicos potencialmente dañados, así como escasez de sustancias vitales para una piel saludable y sin arrugas, como el colágeno y la elastina. El exceso de acidez también afecta negativamente a la función cerebral, que por supuesto está asociada con el proceso de envejecimiento. La acidosis inhibe el funcionamiento adecuado de las neuronas, células nerviosas que ayudan a iniciar y a conducir los impulsos cerebrales. Cuando las neuronas pierden su capacidad de trabajar eficazmente, la agudeza mental disminuye, produciendo efectos colaterales dados como la confusión, falta de memoria y algunas lagunas mentales. Un estado que se caracteriza por falta de claridad y de concentración y además que todavía
Además, aunque todavía lo tiene que confirmar la ciencia, hay razones para creer que existe una fuerte conexión entre la acidosis crónica y el Alzheimer. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en el 2006 halló correlación entre una influencia genética con el desarrollo del Alzheimer y niveles insuficientes de oxígeno en el cuerpo, una condición que está relacionada con el exceso de acidez. Luego vemos en la página 57 más información sobre el Alzheimer. Otra consecuencia del desequilibrio, uno era el envejecimiento, que lo acabamos de leer, y otro es la desmineralización. Tu cuerpo hace uso de sus reservas minerales alcalinas para amortiguar y neutralizar los excesos de ácidos en tus fluidos y tejidos, mientras que la pérdida ocasional de estos minerales es poco probable, que suponga un problema. La acidosis crónica significa una pérdida sustancial de minerales, incluido calcio, potasio y magnesio, que son cruciales para tu bienestar. Dado que estos minerales se almacenan en todos los tejidos corporales, su disminución puede afectar enormemente a tu función orgánica. Otros efectos colaterales menos importantes son las uñas quebradizas, la piel seca, agrietada, encías sensibles, pérdida de cabello, pero tus huesos y tus dientes son los que se van a ver especialmente afectados por la desmineralización. La doctora Susan Brown, experta en osteoporosis y reconocida internacionalmente, ha señalado que la desmineralización es casi inexistente en culturas donde se ingiere habitualmente alimentos integrales que promueven el equilibrio ácido-base, ácido-alcalino. En su libro Bitter's Bone, Bitter Body, la doctora Bruns dice: en nuestra sociedad consumimos una dieta muy desequilibrada rica en alimentos propensos a la formación de un ácido. Esta dieta desequilibrada nos empuja hacia un estado ácido. Una acidez excesiva y prolongada puede vaciar los huesos de su reserva de calcio y provocar debilidad en los huesos. Mientras sucede ese proceso de debilitamiento, los huesos pierden su flexibilidad, aumentando el riesgo de la osteoporosis y fracturas relacionadas con la edad. Los discos vertebrales se pueden deteriorar, aumentando así la posibilidad de sufrir dolor crónico en la espalda y en la ciática. También se puede desarrollar reumatismo, un trastorno provocado por la inflamación de las articulaciones. La desmineralización también puede dar como resultado problemas dentales, ya que la pérdida de calcio hace que los dientes sean más frágiles y propensos a romperse. Además, los dientes también pueden desarrollar sensibilidad a las comidas calientes y frías, cuando tenemos esa dentera, ¿no? Que le llamamos. Y volverse más susceptible a las caries. Las caries dentales tan frecuentes hoy en día en los niños casi siempre están causadas porque consumen alimentos como cereales muy azucarados, los refrescos, la comida rápida, que por supuesto son formantes de ácido. Todo lo industrializado, todo lo que no sea natural, ácido, es ácido. El ácido corroe, la propia palabra lo dice, ¿no? Bueno, pues otro de las consecuencias de este desequilibrio de consumir sustancias que nos acidifican, se produce también la fatiga. La fatiga es uno de los síntomas que se experimenta con más frecuencia en el equilibrio ácido-alcalino. La razón es sencilla: la acidosis crea condiciones internas que no son propicias para la producción óptima de energía. Esto se debe a que el exceso de acidez disminuye el suministro de oxígeno en el cuerpo. Claro, consume oxígeno, todo eso que sea ácido, ¿no? Una de las principales fuentes de energía. El oxígeno. Un nivel de oxígeno mermado impide la función celular normal, lo cual conduce a la fatiga. Por eso luego con el tiempo de alguna manera sacaron esta oxigenoterapia, ¿no? Con oxígeno, porque se están dando cuenta y se sabe, bueno, el oxígeno es imprescindible para la vida. Célula que no respira, célula que se muere. Eso decía mi profesor de biología hace más de 25 años, me lo dijo en clases de ciencias puras, que yo soy de ciencias puras. Célula que no respira, célula que se muere. Por eso para mí en el yoga es súper importante la respiración y se produce en cambio incluso a nivel de cerebro, orgánico, se mejora todas las cosas porque en yoga respiramos y aumentamos de alguna manera el obtener oxígeno, ¿sí? En nuestro cuerpo. Surgen después de esto, de que la acidez disminuye el suministro de oxígeno en el cuerpo, surgen posteriores problemas cuando la condición interna del cuerpo es anaeróbica, deficiencia en oxígeno. Durante un periodo de tiempo significativo. Las toxinas y los microorganismos dañinos empiezan a crecer y proliferan cuando las células carentes de oxígeno no pueden funcionar correctamente. Estas toxinas interfieren con la capacidad del cuerpo para absorber y neutralizar nutrientes tales como vitaminas, minerales, aminoácidos, lo que a su vez hace que la producción de hormonas y enzimas sea más difícil. Entendemos, ¿no? Falta de oxígeno, aumento de toxinas, microorganismos que se parasitan ahí y proliferan y a la vez interfieren con la capacidad de nuestro cuerpo para generar todas esas vitaminas, minerales y aminoácidos que necesitamos para las hormonas, de las enzimas, en fin, un pez que se muerde la cola. La reparación celular, la actividad de los órganos y el mantenimiento del azúcar de la sangre se ven afectados cuando un cuerpo no puede fabricar estos bioquímicos, es decir, una subida de azúcar porque no ha podido crear la hormona que ayuda a asimilar el azúcar. Una de las causas de la diabetes, por ejemplo. Y ahí me adelanto yo y lo digo. El cuerpo, cuando se ve afectado, no puede fabricar estos bioquímicos, dando resultado a una mayor fatiga y a una menor resistencia física. Los microorganismos, como las levaduras o los hongos, también pueden perturbar el equilibrio de los electrolitos, reduciendo el flujo normal de la energía en el cuerpo. Si no se controla, esto puede desembocar en un síndrome de fatiga crónica, que explicaría por qué las personas sufren ese síndrome de fatiga crónica. Padecen invariablemente también de acidosis. Fatiga crónica, acidez versus acidez.
En mi experiencia con los pacientes, la acidosis ya estaba presente antes de ese síndrome de fatiga crónica. Así que si te sientes cansado, te recuperas lentamente, subes las escaleras y te cansa, patatín, patatín, ay, la edad, falso, la edad no. El estilo de vida y sobre todo la falta de información. Por eso yo me estoy dedicando a leer y a estudiar, porque siempre me ha gustado en mi vida leer, estudiar, informarme, y ahora pues lo comparto con vosotros porque puedo ayudaros a tener un dispositivo maravilloso que fabrica antioxidantes, da agua alcalina, oxigenada y encima con un hidrógeno molecular estructurado, súper ligero, que entra mejor en la célula y ayuda muchísimo más a limpiar el organismo. En fin, esto lo hago por todo esto, ¿no? Actividad enzimática dañada. Las enzimas son sustancias químicas que literalmente hacen posible la vida. Son necesarias para todos los procesos de tu cuerpo. Lleva a cabo incluida la digestión. Necesitamos enzimas digestivas para hacer la digestión y para la función inmunitaria, la producción, la reproducción, la respiración y el funcionamiento global de los órganos. Las enzimas también son necesarias para las funciones cerebrales como el movimiento, el habla y el pensamiento, y se necesitan niveles adecuados de ellas para que las hormonas, las vitaminas y los minerales realizan sus diversas funciones. Tu cuerpo, que es tu templo, produce miles de tipos de enzimas diferentes y cada una actúa como catalizador para una reacción bioquímica correcta. El cuerpo es perfecto, es maravilloso, pero incluso con todo lo mal que lo tratamos, a mí una vez me dijeron, tu cuerpo siempre va a trabajar para tu salud, siempre, el cuerpo siempre va a estar trabajando para recuperar el equilibrio, ¿sí? Pero nosotros no, ahí vamos otra vez y le pegamos otra paliza con inventos que no son alimentos. Estamos perdiendo la naturalidad de lo que nuestro organismo necesita. Bueno, continúo. Sin embargo, las enzimas solo pueden iniciar una cadena de reacciones con un nivel específico de pH. Mira qué importante. Cuando el pH de la sangre es demasiado ácido, la función enzimática se interrumpe. Yo tengo experiencia cuando estuve trabajando en urgencia de un hospital. Muchas veces de laboratorio nos llamaban y nos decían atención o de urgencia, ¿no? El pH de tal persona está muy ácido porque automáticamente esa persona podría entrar en coma con un pH muy ácido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si el pH de la sangre es demasiado ácido? Pues que la función enzimática se interrumpe o disminuye bruscamente, lo que permite que surja la enfermedad. Y esto lo he vivido yo en persona, en un centro de salud. Así que, aunque al principio sea leve, la enfermedad puede progresar rápidamente si no se toman medidas para restablecer el adecuado equilibrio ácido-alcalino. Cuando la función enzimática se bloquea completamente debido a niveles nada saludables del pH, la situación puede poner en riesgo la vida, lo que acabamos de hablar, ¿vale? Esto se ve en un servicio de urgencia. Para protegerse contra tales efectos dañinos, muchos profesionales de la salud recomiendan suplementarse con enzimas digestivas y metabólicas. Aunque la suplementación trata la disfunción enzimática, corregir el problema por completo va a depender de restablecer el equilibrio ácido-alcalino a través de una modificación de la dieta y de un estilo de vida. Esto está clarísimo. El problema, o sea, dicen que, no sé exactamente cómo se decía donde está el problema está la solución, o sea, de donde surgió el problema, ahí está la solución también, ¿no? Otro de los problemas de ese desequilibrio, tenemos aquí inflamación y daños en los órganos. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de ácidos? Pues que se desarrolla, o sea, el exceso de ácidos que se desarrolla debido a una acidosis crónica puede dañar órganos y tejidos. El ácido corroe. Esto es, la misma palabra lo dice, yo lo vuelvo a repetir. Y tejidos con los que esté en contacto, creando trastornos inflamatorios totalmente, ¿no? Quema y se inflama la célula, ¿ok? Aunque el exceso de acidez puede provocar inflamación en cualquier parte del cuerpo, los riñones y la piel, los órganos a través de los cuales se eliminan los ácidos, pues también se ven afectados, ¿vale? Si tu sangre está muy ácida, pues también tu piel va a sufrir y también, pues como no, quien depura la sangre son los riñones. Cuando la cantidad de ácido es demasiado grande como para que la piel y los riñones se liberen de ella, pueden surgir los diversos problemas. Quizás aparezcan manchas en la piel, pueden aparecer eczema, urticaria, picores, como resultado directo de un sudor ácido que se elimina por las glándulas sudoríparas. Cuando se elimina a través de los riñones, el exceso de ácido puede inflamar el tracto urinario, provocando una dolorosa sensación de ardor durante la micción. Muy a menudo esto lleva a infecciones del tracto urinario como cistitis e inflamación de la vejiga. ¿Vale? Si alguien ha tenido una cistitis y un poquito de infección de orina, se inflama la vejiga y ahí lo que se produce con toda esa bacteria es ácido, por eso quema. Un agravante de este problema es el hecho de que la acumulación de ácido perjudica la función inmunológica. Problemas del sistema inmunológico, un cuerpo acidificado por los hábitos. Los glóbulos blancos, que son los responsables de seleccionar y destruir a los microbios invasores, se ven reducidos en cantidad y calidad cuando tu cuerpo está excesivamente ácido. Un ambiente interno debilitado permite que diversos tejidos queden infectados por microorganismos que penetran en las células dañadas, produciendo infecciones muy serias y trastornos inflamatorios. Está claro que si hay una acidosis, lo dibujo así, esto es una célula sana que empieza a volverse ácida y empieza a ver como puertitas de entrada a microorganismos.
Otro problema del desequilibrio ácido-alcalino que estamos hablando, que se ve muy bien con estos colores, ¿no?, de ácido y alcalinidad, pues va a ser un crecimiento de microorganismos nocivos, malos para la salud. Cuando el pH de la sangre permanece constantemente por debajo del 7,38, el torrente sanguíneo se convierte en un terreno fértil para microorganismos nocivos, parecido a una ciénaga, un agua sucia, ¿vale? Esto sucede porque la acidosis reduce la reserva de oxígeno. Sucede porque la acidosis reduce la reserva de oxígeno disponible en el torrente sanguíneo y muchos microorganismos se desarrollan en ausencia de niveles óptimos de oxígeno. En 1971, el científico alemán Dr. Otto Heinrich fue premiado con el Nobel de Medicina por descubrir que las células del cáncer crecen en entornos pobres en oxígeno. Cuando la reserva de oxígeno del torrente sanguíneo disminuye, las células vuelven a lo que Warburg llamó el estado primitivo. En otras palabras, las células comienzan a obtener su energía de la glucosa más que del oxígeno. El proceso que hace que la glucosa esté disponible para la célula es la fermentación que produce una sustancia conocida como ácido láctico. Este ácido, además de disminuir el oxígeno en el cuerpo, aumenta el nivel de acidez, y este estado deficiente de oxígeno provoca que las células se desarrollen. En algunos casos se convierten en cancerosas. Para más información veremos en la página 58 y 59. En un entorno bajo en oxígeno también es responsable el crecimiento y diseminación de los microorganismos tales como bacterias, hongos, mohos, levadura, incluida la cándida, y virus en el cuerpo, todos los cuales fermentan en glucosa, el azúcar, uno de los principales venenos que hoy en día comemos. Además, se produce utilizando la grasa y las proteínas necesarias para la regeneración celular y otras funciones vitales. De esta manera, los microorganismos son capaces de diseminarse por todo el cuerpo, seleccionando como objetivo las zonas débiles, destruyendo tejido, interfiriendo en los procesos corporales esenciales. El problema más serio de salud que plantean los microorganismos, sin embargo, no son los propios microorganismos, sino los productos de desecho que producen en su ciclo de vida. Porque los microorganismos también hacen pipí y caca en nuestras células. Y estas excreciones también son ácidas y además contaminan el cuerpo e invaden tus células, que se van a liberar al torrente sanguíneo. A medida que los microorganismos se diseminan, la enfermedad se desarrolla y empeora cada vez más. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo determinar tu pH. Ahora que ya sabes lo importante que es el equilibrio ácido-alcalino para tu salud, probablemente quieras aprender a determinar si tu nivel de pH está dentro de un rango saludable. Afortunadamente, los test para medir el pH se pueden conseguir fácilmente, los cuales puedes llevar a cabo tú mismo o un médico. Más adelante te explico los procedimientos del testaje con detalle. Tiras de testaje y conclusión. Bueno, vamos a ver test de pH del plasma. El test del pH del plasma venoso proporciona una lectura precisa del pH de tu sangre, así que literalmente pueden salvar vidas, lo que yo decía antes que sucedía cuando estaba en urgencias del hospital. Sin embargo, este test solo lo puede realizar un médico, un profesional de la salud, porque requiere de una muestra de sangre en la cual se envía a un laboratorio para que se determine un minucioso análisis. Si decides realizar esta prueba, debes solicitar que la medida se haga con al menos 2 decimales. Una lectura de 7,036 o 7,25, por ejemplo, es mucho más precisa que decir 7,3 o 7,2. Bueno, esto es un dato paramétrico que tampoco... Dado lo importante que son tus niveles de pH en sangre para toda la salud, te recomiendo que te hagas un test de pH de plasma venoso. Forma parte de un chequeo médico al año. Solicita este test cuando programes tu cita, ya que no se realiza normalmente y el coste es mínimo. ¿Vale? Entonces, dependiendo del laboratorio, o se lo pides a tu médico de cabecera. Es una de las formas que tenemos para poder saber el test de cómo tenemos nuestro pH. Luego hay tiras, ¿vale? Las típicas tiritas estas. Tengo aquí unas tiritas que lo pones en el líquido, ¿vale? Esta tirita naranjita la metes en un líquido y te va a dar un color. Estas son tiritas que miden el pH. Cuando lo pongo en el líquido, pues me va a decir si el líquido está ácido o alcalino, depende del colorcito que coja. Si prefieres hacerte el test tú mismo en casa, puedes comprar estas tiras en una farmacia. Quizás también las encuentres en una tienda de alimentos naturales en tu zona. Y estas tiras están hechas de papel tornadosol, que cambian de color cuando entran en contacto con sustancias alcalinas o ácidas. Y van acompañadas de una tabla de colores que puede ayudarte a medir tu pH. Pues está la tabla de colores que puede ayudarte a medir tu pH con la mayor precisión posible, pero en general hacer el test con la tira de pH es menos preciso, o sea, es más específico el de sangre con el doctor, ¿vale? A diferencia del test de plasma venoso, las tiras de pH solo requieren una muestra de saliva u orina. Dado que el pH de la saliva puede variar mucho, recomiendo utilizar el de la orina. Y la prueba es sencilla, tomas una tira, la humedeces con el pipí y ahí te va a salir, pues si es, por ejemplo, el color de la tira anaranjadito, si se vuelve azul o verde, pues será alcalino, y si se torna rojizo, pues será ácida la pipí. Dice, bueno, pues lo que te está diciendo aquí ahora es generalmente los tonos rojos y naranjas suelen ser ácidos, mientras que el azul es señal de alcalina. Sin embargo, los test pueden variar, así que debes comprobar el color de la tira con la tabla de colores que te venga en ese bote. Y presta atención al tono del color de la tira, ya que te mostrará lo extrema. Presta atención al tono de color de la tira, ya que te mostrará algo más extremo o más leve la lectura. Un tono claro rojo, por ejemplo, significa que tu cuerpo está ligeramente acidificado, mientras que un tono más oscuro indica un desequilibrio serio, ¿vale? Dado que el test de pH en la orina no da una lectura exacta de tu equilibrio interno de tu cuerpo, sugiero que realices el test durante 5 mañanas seguidas para tener una idea más clara,
¿vale? Si tu lectura permanece constante dentro de un rango de 7 a 7,5, tu cuerpo tiene un equilibrio ácido alcalino bastante saludable. Este sería el rango 8, más verdoso. Ah, mira, aquí está también. A ver. Test de papel. Bueno, eso lo voy a tener que investigar yo un poquito mejor. Test para papel, aquí. Esto no es este papel de aquí, pero luego este líquido, que me va a dar también. Es más, a ver dónde lo he puesto, aquí. Es un poquito más sencillito que el otro. No te voy a tener que ver qué significa. Ah, más rojo todavía. Vale. Bueno, conclusión, para no liarnos. El equilibrio ácido-alcalino es una de las claves de una buena salud. Un estado desequilibrado cuando se mantiene dice, un estado de desequilibrio cuando se mantiene durante un largo periodo de tiempo puede llevar a una enfermedad degenerativa crónica. No es de extrañar que el cuidado de la salud en este país esté en medio de una gran crisis. Al comienzo de este capítulo mencioné que la dieta juega un importante papel en el mantenimiento del equilibrio ácido-alcalino. Una vez que comes y bebes, promueves o obstaculizas el equilibrio de los ácidos alcalinos en tu cuerpo. Y desgraciadamente, la dieta estándar de un americano tiene una proporción alta en alimentos acidificantes. Bueno, aquí hablo de los americanos, pero yo te diría que a nivel mundial ya, ¿no? Todavía peor es el hecho de que muchísima del agua disponible para el consumo, que en su forma más pura es muy alcalina, esté contaminada de toxinas ácidas. La escapatoria a este dilema consta de 2 pasos. Primero, debes ajustar a tu dieta para que fomente el equilibrio ácido-alcalino, que lo vamos a ver en el capítulo 7. Vamos al capítulo 2. Haré un vídeo por cada capítulo. En el capítulo 7 encontraremos un montón de consejos nutricionales para este propósito. Segundo, e igual de importante, debes beber agua saludable y pura que no solo reafirme tu equilibrio ácido-alcalino, sino que también combate el problema asociado a la deshidratación crónica, que ya lo vimos en el capítulo 1. El siguiente capítulo regresa al tema principal de este libro, que es el agua ionizada, y explica cómo es una manera ideal de hidratar y alcalinizar tu cuerpo. Solución del agua ionizada, que ya en otros capítulos comentaba que no es lo mismo un filtro y que no es lo mismo un sistema de osmosis, porque de lo que estamos hablando es de agua ionizada, que significa que sea procesado, sea sometido a un proceso de electrólisis, y eso es lo que le da oxígeno y le da antioxidantes y le da la alcalinidad y le da todos esos detalles que, como siempre os digo, que tener un ionizador en casa es una clave para mantener una salud óptima, y por eso estoy haciendo también estos YouTube. Así que bueno, pues nos vemos en el capítulo 3 y vamos a hablar aquí que nos habla de... Yo el dispositivo que tengo es japonés, con una isomérica, pero este aquí a lo mejor nos va a hablar de otro tipo de ionización. Pero vamos a ver y vamos a estudiar qué es la ionización y la diferencia que hay de un agua con iones y sin iones. Y aquí tenemos un aparatito, que este es muy antiguo, ahora hay otros mejores. Y yo te puedo ayudar a conseguir el tuyo. Mira, ácido del estómago y el agua alcalina, ¿vale? Bueno, las características del agua. Bueno, esto es súper interesante también. Cómo eliminar radicales libres. Esto está maravilloso. Aguas curativas. Hasta la próxima.